Hola, Katy, ¿cómo estamos? Hola Jorge, hola a todos, espero que hayan descansado, Eso, flojeado. nos hace falta un poquito de relajo. Sí, está bien producir, Sí, está bien ser responsable, está bien preocuparse, pero démonos un tiempo. ¿Ah? Yo sé que los economistas sacan como conclusiones, ¿ah? Y el Estado, el gobierno de turno también, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, a ver, ¿esto cuánto nos repercute? ¿Esto cuánto entra a incidir en el PIB? ¿Qué sé yo? Chuta, es una cuestión tan técnica, pero a nosotros nos hace bien un poquito, ¿no es cierto?, de relajo, de la familia, de compartir, de escuchar, ¿ah? De cambiar un poco la rutina. y, y a lo mejor con un poco más de relajo producimos un poco más, pues no estamos estresados, no estamos queriendo salir corriendo, ¿no? Es verdad eso, es verdad, es verdad. Oye, Claro. Catherine Gutiérrez nos acompaña como todos los días miércoles, pero ahora estamos a jueves. Bueno, hicimos un Jueves. cambalache, ¿ah? Porque ayer no tuvimos el programa. Profesora de psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, Instagram es Catherine con TH, no sé, caterine.gutierrez.a. Su WhatsApp 569 97 53 70 74. Y el correo caterine.gutierrez.a@usach.cl. Oye, ¿a dónde nos vamos hoy día? Vamos a ver diagnósticos, pensemos en los diagnósticos, en lo que le pasa a las personas con los diagnósticos o las etiquetas, como las conocen siempre, ¿cierto? ¿Mm? Eh, ¿Qué sucede en las diferentes etapas? Porque en algún momento hemos hablado de lo que pasa, ¿cierto? Con los diagnósticos a veces TEA, que hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Quién diagnostica? Eso ya lo habíamos visto. ¿Mm? Sí. Pero pensemos en otro tipo de diagnósticos, en, como te decía, distintas etapas de la vida. Porque primero consideremos que no es lo mismo recibir un diagnóstico cuando eres un niño pequeño, un infante, ¿cierto? A cuando eres un adolescente o cuando ya eres adulto o estás ya en la tercera edad, ¿no? Sí. Todo eso tiene un cambio. Para algunos será, ¿cierto? Algo que les va a acompañar toda la vida, para otros lo reciben como algo que va a dar una respuesta a lo que ha sido, ¿cierto?, su vida. Y para otros, ¿por qué no decirlo? Puede ser un poco una condena. ¿Y por qué lo digo así? ¿Y por qué traje este tema? Porque con mis pacientes en ocasiones me pasa que en nuestro primer acercamiento, ellos me llaman y me dicen, oye, ¿tú atiendes tal diagnóstico? Casi antes de decir su nombre, Claro. ¿te fijas? No están llamando por sus hijos, que quizás ahí, o por sus hermanos, no, si son ellos que te llaman y te dicen, hola, pero mira, tú ves, no sé, en este caso, por ejemplo, que me gustaría que habláramos un poco de lo que desde la nosología psiquiátrica se entiende como trastorno obsesivo compulsivo, pero desde mi enfoque, ¿cierto? Que es más psicoanalítico relacional, se entiende desde otra manera y con otro nombre, es más una neurosis obsesiva y tiene mucho más que ver con el cómo todos tenemos un poco de esto, ¿no? Y, perdón, ¿y con otro Dime, tratamiento también o no? con otro, con otro tratamiento también desde la psicoterapia, Ya. porque a no ser que te encuentres también con algún psiquiatra, ¿cierto?, que trabaje desde este enfoque, porque hay, por ejemplo, yo te he mencionado a Otto Kemper, porque hay aquí en Chile. Ujú. Por eso lo menciono, porque es importante que las personas sepan que en Chile tienen esas opciones de tratarse, ¿cierto?, con una mirada que es un poco más, menos estructurada, que que te permite, ¿cierto?, ir quizás a la base de los problemas, no para ir a la niñez, como yo te digo que nos reímos nosotros que decimos, piensan que cuando decimos psicoanálisis nosotros los vamos a llevar a cuando eran niños. No, son ellos los que a veces nos llevan a esos espacios, pero vamos a trabajar en lo que te causa malestar hoy día. Si Ok. uno ya fue niño, ¿no? Sí. ¿Te fijas? Ya fuimos ¿Cuándo, niños. quién debiera hacerse un diagnóstico? Porque uno se puede preguntar, a lo mejor yo estoy parejito, creo que está, y considero que mi hijo está muy bien. ¿Cuándo se tiene que hacer un diagnóstico, Katy? ¿Recuerdas que yo siempre hablo de la palabra malestar? Cuando ¿Mm? ese malestar ya influye en mi cotidianidad. Por ejemplo, en este caso, los trastornos obsesivos compulsivos, hay obsesiones, ¿cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, voy
siempre o sea, estoy siempre pensando en algo, pero ese pensamiento, estamos acá en la radio y se viene y se cruza. Y no me deja seguir conversando. Y te digo, no, ¿sabes qué, Jorge? Dame un segundo porque necesito, vamos a poner lavarme las manos. Ya. ¿Te fijas? ¿Por qué? Ahí está la compulsión. Si hago eso, me lavo las manos, voy a poder seguir trabajando contigo. Y pero ¿qué pasa si eso lo hago una Claro. y otra vez? O me devuelvo, por ejemplo, a Cuando sacar ya interfiere, ¿no? interfiere en Mm. en tu cotidianidad y te causa sufrimiento porque piensa que esto genera ansiedad. O sea, si tú no puedes trabajar, por ejemplo, o no puedes estudiar, o no puedes hacer una actividad recreativa de manera libre, sino que sienten, muchos pacientes dicen, es que como que me persigo solo. Entonces, cómo te persigues solo? No, es que yo trato de leer, por ejemplo, y estos pensamientos se cruzan, entonces les cuesta estudiar. Si realizan una actividad, por ejemplo, de investigación, se levantan, no sé, 3, 4, 5 veces durante la noche, intentan volver a dormir, interfiere con el sueño, ¿te fijas? Y no pueden finalmente salir de ese espacio. Por ejemplo, si yo, supongamos que yo te hablara de mí, yo diría, ah, no, es que no pude dormir, porque tuve que pensar en el tema que estoy estudiando. Y así, o sea, dependiendo de qué es lo que tú realizas, por ejemplo, un médico, quizás va a estar pensando en cómo, ¿cierto? No sé, un cirujano, ¿cómo voy a resolver este problema? Pero todos tenemos un poco, si te fijas, porque si uno lo mira así diría, oye, pero qué bueno que un, no sé, un cirujano esté pensando en cómo resolver tal problema. Pero el límite, el hasta dónde y el equilibrio que puedes lograr ahí. Estos son pensamientos intrusivos que a la persona le causan un malestar y no le permiten continuar con su vida. Ahora, ¿la persona es capaz de autoevaluarse y autoentender esa realidad? Porque a lo mejor sería más lógico que tu pareja, tu amigo cercano, tu hermano, qué sé yo, alguien identificara eso, porque a lo mejor yo asumo que esa conducta que igual me altera, mi cotidianidad, como dices tú, ¿no es cierto? Ujú. Pero a lo mejor me la trago, ¿no? Digamos, y digo, esto es normal. Entonces, ¿uno es capaz de identificar verdaderamente el tema? Es que ahí depende también, Jorge, por eso digo que es súper importante el diagnóstico, porque desde este enfoque uno va a trabajar mirando la estructura de personalidad y cuando tú miras la estructura de personalidad te vas a dar cuenta que hay personas, ¿cierto?, que son más limítrofes, que no se van a dar cuenta, pero estas personas ya van a estar consultando. ¿Por qué? Porque son las que están siempre con depresión, ¿te fijas? Siempre con ansiedad, con grados altos de suicidabilidad. Entonces, otro tipo de paciente. Nosotros los neuróticos, como comillas normales, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta. Muchas veces usamos también esto, ¿no? Lo usamos para trabajar. Sí, no es malo tener un grado, pero cuando el grado pasa a algo más profundo, ¿te fijas? Sobre todo con las compulsiones, con estas acciones que buscan que este pensamiento se vaya, ¿te fijas? Pensamiento a veces que tiene que ver con hacerse daño, pero no se van a hacer daño. Pensamiento con quiero dañar a otros, me han dicho algunos pacientes que estoy preocupado o preocupada porque quiero dañar a mis hijos, por ejemplo. Son esos pensamientos. O vi una película y no pude dormir porque pienso que yo puedo ser capaz de hacer lo que ahí aparecía. Y resulta que estaba viendo una comedia, me decía una vez alguien, y apareció esto. Entonces, ¿te fijas que es doloroso también? Porque no permite el disfrute. Sí, claro. Entonces hay un Pasa a corte ahí. controlarte, digamos, ¿ah? Pensemos en casos, mira, los casos graves se notan, o sea, esto que vemos a veces, el cine que nos ayuda, ¿no? Eh, Imágenes de personas, por ejemplo, que pasan todo el día en el computador, les traen la comida, no salen, ¿te fijas? Por días y días y semanas y meses y años.
Todos conocemos de repente un caso, ¿ah? Un amigo, un pariente, alguien que tiene eh, ciertas limitancias y que, bueno, a través de un diagnóstico hay que identificarse. Ese es el punto, Katy, ¿no? Ahora mira, hay muchas corrientes aquí para esto de, como tú dices, hay que identificar. Pero algunos, por ejemplo, si trabajan desde esta nosología que te van a decir, oh, usted tiene un TOC, o su hijo tiene un TOC, o su padre tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Si es una persona joven, con la cantidad de información que hay hoy día, ¿qué va a hacer? Lo primero que hace uno, ¿no? Googlear, ¿cierto? ¿Qué es? Sí. Entonces tú te encuentras con personas que son expertas en sus síntomas y empiezan, igual como en el TEA, ¿te acuerdas que yo te decía como que van acomodando los síntomas? Ah, no, sí, mi hijo siempre hizo eso. O que también ahí hay un poco de obsesión, ¿no? Y de calmar la angustia. El calmar, o sea, la angustia se calma un poco, y digo un poco, al saber que supuestamente tienes algo, que hay un diagnóstico. Mm. Ahí se calma un poco la angustia. Pero, ¿qué pasa? Es súper bueno el trabajo que se hace en algunas corrientes que es más cognitivo, o sea, hacen al paciente darse cuenta, mira, estos son los pensamientos intrusivos, lo hacen ver también que, por ejemplo, en el caso que te decía yo de, hay pensamientos de que quiero, no sé, eh, asesinar a alguien, lo has hecho, y lo llevan, ¿no?, a darse cuenta que esto no pasa, ni va a pasar en la realidad. Y trabajan mucho la ansiedad, y trabajan mucho respiración, y las personas pueden empezar a controlar, pero no alcanzar un equilibrio. Entonces llega el momento en que después llegan igual a psicoterapia, pero ya buscando, oye, es que me dijeron, mira, yo ya lo controlo un poco, o en este momento estoy en crisis y no estoy pudiendo controlarlo. Y te encuentras con pacientes que están súper psicoeducados en sus malestares, y tienes que desmontar de alguna manera estos diagnósticos, porque ¿qué pasa cuando diagnostican esto en la adolescencia? Son estos pacientes que te llaman cuando ya pueden trabajar y pagarse una psicoterapia y escoger a sus terapeutas, y te llaman y te dicen, es que tú eres especialista en esto porque yo tengo esto. ¿Qué más? Yo soy esto, ¿te fijas? Con esto he vivido, y por eso te decía, es una condena, ¿no? Y cuando tú dices, mira, ah, qué interesante, entonces tú vas a vivir toda la vida con esto, me decía. Eh, sí, y, 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 y tú has averiguado de estas cosas, por ejemplo. Sí, ¿y a qué edad fuiste diagnosticada, por ejemplo? No, me diagnosticaron, no sé, a los 12, a los 15, a los 16. Mira, y dentro de estas cosas que tú revisaste, te diste cuenta que la estructura de personalidad no está todavía tan anclada, sino que estaba en una etapa de adolescencia, donde todos nos movemos un poco, como lo hemos visto acá. Entonces, un diagnóstico ahí, Jorge, un diagnóstico ahí es, de alguna manera, esclavizar a alguien a que va a tener que estar toda la vida controlándose y después llegar igual a estos grados de angustia. Entonces, cuando tú después trabajas en una psicoterapia más relacional, más, los pacientes les cuesta esto, ¿eh? Porque tú es como que dejas al lado, a ver, pero aparte del TOC, ¿qué dices tú? ¿Quién eres tú? Y empiezas a ver que hay algunos, en los más límites, ¿no?, otro tipo de personalidades, limítrofes, que están mucho más descendidos en sus áreas de funcionamiento, trabajan muy poco, algunos, si son adolescentes no van a la escuela, o si son jóvenes, la universidad han dejado muchas veces las carreras, ¿te fijas? Pero hay otras áreas a veces, por ejemplo, mira, y en el área más del disfrute, ¿no?, de la creatividad, no, es que ahí sí bailo, pero es que estoy tan pendiente de esto otro que la verdad es que no estoy bailando, y sí me gustaba hacer ejercicio, pero es que esto otro del TOC me tiene, ¿te fijas? Entonces, y tú vas potenciando otras áreas que van permitiendo
que lo otro, ¿cierto?, vaya equilibrándose. Quizás vas a vivir toda la vida con este tipo de pensamiento intrusivo, pero menos crisis, con menos crisis. O sea, vas a poder vivir si todos tenemos un poco Sí, de sí, estas cosas. Son niveles, Jorge. Son sí. niveles. No es que estén todos enfermos, no es que esto sea patológico, ¿te fijas? Sino que es más bien, son padeceres Sí. que en tiempos de la vida se agudizan por el estrés y por otras circunstancias, ¿te fijas? Y Katy, estos trastornos que se están diagnosticando, primero, preguntarte cuánto demoras tú en un diagnóstico, porque ese es un tema también, ¿no es cierto? No es llegar y sentarse a conversar un ratito y ya el diagnóstico es este. ¿Es así de rápido? ¿Cuánto se demora? Y otra cosa, perdón, te lo linkeo al tiro. Claro, tú, hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? Sí. Estas complicaciones que te llevan, ¿no es cierto?, a que te afecten en tu vida diaria, ¿se van agudizando con el tiempo o se mantienen pareja o van declinando sin ningún tipo de tratamiento, en forma espontánea? ¿Siempre va en alza el problema o se va mitigando o es parejo? Esas dos preguntitas que me gustarían. Mira, en cuanto al tiempo, la verdad es que tiene mucho que ver con el ojo y la experiencia del terapeuta, porque, por ejemplo, las estructuras limítrofes, hay, hay entrevistas que tú haces, ¿cierto?, que tienen que ver con el área del funcionamiento y cómo la persona se ve a sí misma y cómo describe al resto y un poco no que ver con bastante, más que un poco, con la profundidad de sus relaciones. Ya. Eso te habla bastante de qué tipo de personalidad y eso lo puedes ver en una sesión. Un Perfecto. diagnóstico, en el segundo tú vas y ahondas, de alguna manera dices, ya, aquí yo más o menos estoy viendo una personalidad limítrofe, una difusión de personalidad, una personalidad que no está bien organizada, que no está bien armada. Y ahí, Jorge, tú te das cuenta porque hay mucha contradicción, hay mucho desborde emocional, o muchas veces mira lo que te voy a decir, dije, hay mucho desborde emocional, o muchas veces va a haber una persona que te habla de situaciones que son límites, te las habla como algo normal, no se le mueve nada, porque hay una escisión, un corte, una separación, ¿te fijas? Que entre una parte de la persona y otra. Entonces, por eso puede hablar de algo que para el común sería tan difícil de incluso decir como si fuese algo muy natural. Y alguien podría decir, oye, pero qué persona más controlada, no, mira, que bien lo hace, que bien lo hace. Habla, no sé, delante de la prensa con una tranquilidad. Sí, porque están escindidos, pueden hacerlo, no les cuesta. Pero ahí tú te das cuenta que hay una cuestión ya más límite, a pesar de que la persona se ve entera, ¿no? Con los neuróticos, que somos casi la gran mayoría, sí, es que y tenemos, lo que pasa es que en todas estas estructuras, Jorge, hay un poquito, puede haber un poquito de obsesión. Si es una persona límite, por ejemplo, y está con, no sé, un trastorno de la conducta alimentaria y puede tener todas estas conductas obsesivas también, ¿te fijas? Que tienen que ver con pesar la comida, saber lo que comes, Puede te ser. fijas que, pero te fijas que y también ansiedad, porque es que no les puedes decir, por ejemplo, cuánto dice la pesa, y ese psicólogo tiene que saber que le tiene que mandar al nutriólogo una notita si es que el nutriólogo no es especialista en que la persona no mire la pesa, decirle a los papás que escondan la pesa, porque ahí hay conductas que son también obsesivas, de mirar el peso, de mirarse. Y los más neuróticos, que te digo yo, ahí uno se demora a veces hasta 3 sesiones, porque los neuróticos escondemos harto, pues si vivimos en una sociedad, pero sí, claro, somos expertos, mira, las obsesiones en los neuróticos las obsesiones, algunos dicen que son divertidas, a mí no me gusta mucho el término divertida, ¿por qué? Porque ya hace ahí un malestar, Sí. En eh, todas. y, y alguien puede cambiar de obsesión, ¿te fijas? Por ejemplo, una vez me decía un paciente, no, es que yo no tengo pareja, porque mirando en todas estas áreas de funcionamiento, que decía, no, no tengo pareja hace X años.
porque si yo tengo pareja me obsesiono con esa persona. Y Oye, y claro, pasa desaparecen mucho, ¿eh? mi... Pasa mucho eso. Sí, desaparecen mis obsesiones, pero me obsesiono con la relación de pareja y con hacer a esa mujer o a ese hombre sentirse bien. ¿Te fijas? Y toda mi vida gira en torno a... Katy, nos queda un minutito. ¿Esto va en aumento si no se trata? Aumenta, Aumenta. aumenta, lamentablemente, Mm, porque aumenta la ansiedad, porque la persona quiere controlar y es imposible controlar. Hay que equilibrar, saber los orígenes, entender que son defensas, que me defiendo de un mundo, entonces eso me hace buscar espacios más amables para mí, que no son iguales, somos, ya sabemos, distintos todos, ¿no? Entonces, buscar espacios que a mí me hagan sentir más humano, más persona, y por eso la terapia relacional va trabajando desde ahí. Por eso uno pregunta, ¿quién eres tú? Y trabaja desde ahí. exacto. Oye, qué entretenido el tema. Oye, si tienen Sí. consultas, si quieren averiguar, si quieren tratarse, si quieren diagnosticarse, por favor, Katherine Gutiérrez, profesora, psicóloga clínica, magíster en psicología educacional, siempre habilitada en el Instagram, en el correo que aparece ahí en pantalla o a través del WhatsApp para atender todos los requerimientos. Es importante conocerse, es importante que un buen profesional haga también un aceptado, un aceptivo diagnóstico en esta materia. Ya hemos conversado tanto que ya vamos entendiendo cuándo ya se nos complica un poco el panorama, ¿no es cierto? Y que tenemos que recurrir Ujú. a un diagnóstico. El WhatsApp 569 97 53 70 74. Oye, el próximo miércoles volvemos, Catita. Próximo miércoles nos vemos. Que esté Chao muy a todos, que bien. tengan buena semana.